Pon tus inquietudes en las manos de Dios. Y ahora, estás listo para comenzar este retiro espiritual. Sean bienvenidos a esta experiencia de retiro espiritual que haremos todos desde casa a través de los medios digitales. Es un gusto saludarlos en este día en que te has dispuesto para vivir un momento de tiempo entre tú y Dios. Saludo con mucho cariño a toda la comunidad de la Universidad Vasco de Quiroga que han promovido este espacio de reflexión y de meditación en casa. Nuestro retiro se titula de la manera siguiente: La Cuaresma, mi familia y yo. Son 3 elementos. Primero, la Cuaresma, porque estamos todavía en estos 40 días de preparación para celebrar la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces es Cuaresma, es un retiro cuaresmal. Segundo, es un retiro en familia, porque la mayoría de ustedes está en su hogar y está con sus padres, con sus hermanos, parientes o amigos. E incluso aquellos que quizás estén solitos en casa, pues se encuentran unidos a través de los medios de diferente comunicación a sus seres queridos. Entonces la Cuaresma que hoy la viviremos en familia. Y luego la Cuaresma, mi familia y yo. Porque puedes estar viendo este video, pueden estar incluso tus seres queridos contigo, pero puedes no estar dispuesto. Entonces la invitación es a que lo vivas en serio, a que te metas un momento en silencio para poner tu vida delante de Dios. Eso es nuestro retiro. Vamos a tener la oportunidad de reflexionar en 3 temáticas. La primera temática es en torno a la cruz de Cristo. Cristo que nos amó tanto que murió por nosotros en la cruz. Entonces, el primer tema, queremos reflexionar sobre la cruz como el símbolo de los cristianos. Después tendremos un segundo tema. En el segundo tema abordaremos el tema de la tumba de Jesús, pero no una tumba llena con un cuerpo que ha sido muerto, que ha sido asesinado, sino una tumba vacía, que es el símbolo de la resurrección de Jesús. Y el último tema que vamos a tener la oportunidad de compartir contigo es otro símbolo importante que continuamente estoy seguro que lo ves cuando vas al templo o vas a recibir los sacramentos. Estoy hablando del cirio pascual. Es una vela grande, robusta, amplia, la cual es un símbolo exquisito y fundamental de la resurrección de Jesús y que la vamos a tener muy visible cerca de nosotros, ya en casa o ya en el templo, durante los 50 días de la Pascua y que después se usa en otros momentos. Te invito pues para que disfrutes de este retiro, que es una oportunidad para encontrar a Dios en esta Cuaresma, estando en familia y tú muy cerca de Dios y tus seres queridos. Comenzamos este retiro acercándonos aquí a la presencia de Dios, presente en la Eucaristía, en este sagrario. Ponemos ante Él todas nuestras necesidades, todos los deseos, los anhelos de nuestro corazón. El Señor siempre nos escucha, está cerca de nosotros. El Señor siempre está dispuesto a que nosotros dialoguemos y hablemos con Él. Le pedimos a Él que nos escuche, le pedimos a Él que nos conceda también tener claridad en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, para poder acercarnos y pedir lo que mejor conviene para nosotros. Iniciamos así este momento, nos ponemos ante la presencia del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro de vida espiritual. Le pedimos al Espíritu Santo, el enviado de Jesucristo, que ilumine nuestra mente, que ilumine nuestro corazón, que nos permita poder entender mejor su palabra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Vamos a iniciar nuestro retiro con el primer tema. El primer tema, como se los dije, es una reflexión en torno a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es el símbolo de los cristianos. Estoy seguro que tú tienes una en tu casa. Vamos por cualquier sitio y las cruces de las cúpulas o de las torres de las iglesias es el símbolo de que está presente la comunidad cristiana en ese lugar, en ese sitio, en esa ciudad. La cruz, entonces, universalmente, pues representa el símbolo de los cristianos. Donde hay una cruz, sabemos que ha pasado por ahí un grupo de cristianos, un hombre piadoso, mujer piadosa, que creen en Jesucristo y creen en esa cruz salvadora. Vamos por eso a comenzar precisamente la reflexión pensando en qué es lo que realmente significa la cruz para los cristianos. Porque al final del día, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, hemos hecho de la cruz, es decir, del lugar o del instrumento de tortura y de muerte de Jesús, lo hemos hecho el símbolo que nos identifica a todos los que creemos en Jesucristo. ¿Desde cuándo se utiliza la cruz como un símbolo de los cristianos? Nos tenemos que remontar no exactamente inmediatamente después de la muerte de Jesús y su resurrección, sino un poquito después, un siglo después de la muerte de Jesucristo, aparece ya un poco la cruz como el signo que identifica a todos los cristianos. Uno de los primeros sitios donde nosotros encontramos quizás el vestigio artístico más antiguo, teniendo a la cruz como el símbolo de los cristianos, se encuentra en una basílica que está en la ciudad de Roma. Es una basílica que está en uno de los montes, de las colinas de la ciudad, sobre el Aventino, y la basílica se llama Santa Sabina. En una de las puertas principales de esta basílica, entre otras cosas donde el Papa siempre cada año va a él a imponer y a recibir la ceniza, en una de las puertas de madera de esta basílica está quizás el vestigio artístico más antiguo, tallado en relieve en madera, la cruz de Jesucristo, ya como un símbolo de los cristianos. Estamos solamente hablando de un ejemplo muy antiguo, quizás de los primeros, que era ya un signo de todos los que tenemos la fe en Jesucristo. Hoy por hoy, la cruz, pues no solamente es un símbolo o un signo, como hoy lo podemos entender, por ejemplo, con la Cruz Roja, como lo podemos entender con cualquier signo vial que nosotros encontramos en las calles o en las autopistas. La cruz es más que un símbolo convencional, digámoslo así, por medio del cual nosotros no solamente nos identifican como cristianos, sino que tenemos ahí puesta las raíces más profundas de nuestra espiritualidad. Para poder hablar entonces sobre lo que es la cruz para nosotros, debemos de recurrir a la Sagrada Escritura. De hecho, no podemos hacer un retiro espiritual sin que tengamos la Sagrada Escritura en nuestras manos. Los invito para que busquemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículos del 16 al 22, busquemos el pasaje de la crucifixión de Jesús, donde precisamente aparece la cruz como uno de los protagonistas principales. Les repito la cita. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Vamos a leer esa palabra de Dios. Tomaron pues a Jesús, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Allí crucificaron a Jesús junto con otros dos, uno a cada lado de él. Pilato redactó también una instrucción y se la puso en la cruz. Lo escrito decía así: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Esa inscripción, que estaba escrita en hebreo, latín y griego, la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino éste ha dicho: Yo soy el Rey de los Judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Si gustas, puedes releer este pasaje del Evangelio
y fijarnos en cuáles son los personajes principales. Aparece Jesucristo, quien toma la cruz para dirigirse hacia el Gólgota, el lugar donde va a ser crucificado. Aparecen también ahí Pilato, quizá no presente, pero como aquel que manda hacer una inscripción para ponérsela en la cima de la cruz. Y aparecen también los sumos sacerdotes, quienes no están de acuerdo con el letrero que Pilato ha puesto en esta cruz. Podemos entonces ahora sí iniciar una reflexión en torno a la cruz como el signo que nos identifica a ti y a mí como seguidores y creyentes en Jesucristo. Si lo hemos notado, no solamente se trata de un instrumento de tortura convencional que para la época, cuando los romanos tenían sometidos a los judíos, se utilizaba para dar el castigo a aquellos criminales que habían cometido las peores atrocidades. La cruz pasa de ser un instrumento de tortura, de dolor, de condena, de muerte, a ser el lugar desde donde el cual se proclama una verdad importantísima, que quizá Pilato no lo hizo con un sentido de fe, claro está, ni mucho menos con un sentido profundo, teológico, llamémoslo así. Pero desde la cruz, en la cruz quedó una inscripción que es muy importante para ti, para mí, y que es prácticamente una verdad de fe. ¿Y qué fue lo que mandó escribir Pilato? Lo hemos escuchado. La inscripción que dice: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Es decir, aquí está, en este sitio, aquel que es Rey de los judíos. Y hoy nosotros diremos, no solo de los judíos, sino también de todos los que creemos en Jesús. La cruz fue, sí, un lugar donde Cristo murió, donde padeció, donde entregó su vida por nosotros, pero también la cruz se convirtió, digamos, en la sede desde el cual Dios, Jesucristo, el Rey, emitió un edicto de salvación para todos nosotros. Tiene entonces la cruz estas dos dimensiones. Por un lado, sí, un signo de dolor, de muerte, de destrucción, de aniquilamiento, de pérdida, de muerte. Pero por otro lado, la cruz tiene una dimensión de gloria, de proclamación de una verdad grande para nosotros, de salvación. Ya vamos entendiendo poco a poco por qué para nosotros la cruz es tan importante. ¿Por qué llevarla colgada en el pecho, en un dije, tenerla en el comedor, en las habitaciones? Se usa mucho tenerla en el respaldo de la cabecera. ¿Por qué la cruz aparece no como un signo, digámoslo así, de gente que adora o venera a un instrumento de tortura, sino porque desde la cruz Jesús hizo el signo más grande de vida, que fue su entrega, e incluso los demás reconocieron que ahí había un rey que estaba muriendo por todos los demás. Hasta aquí lo primero que nos dice el Evangelio. Cruz que Jesús carga hasta el lugar donde va a morir. Cruz desde la cual Jesucristo muere, pero que ya lanza un mensaje para todos. Aquí está el Rey de los judíos, es decir, el Rey de aquel pueblo que Dios ha elegido para que allí Él pueda revelar qué es lo que quiere para el mundo entero, tal como sucedió. Traigamos ahora esta reflexión a nuestra vida y pensemos nosotros, no solamente si tenemos la cruz, incluso hay gente que se la ha tatuado, ¿verdad? No nos preguntemos sobre eso, si la tenemos en la casa, si la tenemos en el coche o en cualquier sitio, sino que preguntémonos si realmente nosotros nos identificamos también con la cruz. La espiritualidad cristiana no nada más ha utilizado a la cruz como un elemento artístico o decorativo, sino que la cruz es el resumen y la síntesis de toda nuestra espiritualidad. Nosotros continuamente invocamos, incluso pedimos ayuda para que podamos cargar la cruz de Cristo, nuestra propia cruz. Pongamos un ejemplo, porque algunos santos, incluso en los nombres que han elegido para ellos cuando han tomado la vida religiosa, han agregado de la cruz. Por ejemplo, San Juan de la Cruz. Por ejemplo, Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, filósofa del siglo pasado. Vamos a centrarnos un poco en esta mujer, en esa mujer que era judía, como Jesús, de cultura, en esta mujer que asume la fe en Jesucristo y que después ve en la cruz
prácticamente la herencia y el testamento que Él ha querido regalarnos. Teresa Benedicta de la Cruz, precisamente a propósito de este tema, ella nos hace una invitación siempre muy interesante. Vivía en un contexto difícil, Segunda Guerra Mundial, Alemania, y ella decide asumir la vida monacal con las hermanas religiosas carmelitas. Y justamente en este proceso va asumiendo como apellido, digámoslo así, el ser Teresa Benedicta de la Cruz, porque vio en la cruz todo su programa de vida. Lo sabemos, Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, termina siendo asesinada en los campos de concentración en Auschwitz y llevó hasta el final esa cruz que Jesús le había regalado y en la cual tenía puesta toda su esperanza. Ese es un claro ejemplo de que no solamente es opcional la cruz es para todos, es para ti, es para mí, es parte de nuestra vida. Es parte incluso y síntoma de que nuestra vida realmente es una vida clara de entrega a Jesús. ¿Por qué? Cuando la cruz falta en nuestra vida, seguramente es porque algo no estamos haciendo mal. No porque queramos atraer las desgracias hacia nuestra vida y digamos, como que en ese momento me siento muy tranquilo, muy sereno, no pasa nada, algo estaré haciendo mal. Necesito un dolor, necesito una pena. No se trata exactamente de esto. Lo cierto es que el seguimiento de Jesús es compromiso, es renuncia, es lucha, es batalla, es entrega para los demás y esto implica algo de esfuerzo, algo de violencia, algo de dolor y nunca falta algo en la sociedad, quizás no tanto una persona, pero cierto ambiente de la sociedad que nos hace violencia, que no le gusta nuestra manera de vivir porque es según el Evangelio. Entonces allí aparece la cruz. Cuando no aparece la cruz en nuestra vida, es síntoma de que las cosas no están bien, de que quizás no somos tan fieles al Evangelio, porque no sentimos violencia, no sentimos dolor, no sentimos la oportunidad de crecer y de entregar nuestra vida a Jesús. Vamos a poner un segundo ejemplo, además de Edith Stein, de Teresa Benedicta de la Cruz, de alguien que con su vida nos enseñó también que la cruz es parte importante de nuestra vida. Se trata directamente del primer discípulo y seguidor y más fiel líder de Jesús, que es San Pedro Apóstol. San Pedro Apóstol tiene una muerte interesante. Muere predicando el Evangelio en Roma, en el centro del Imperio Romano, ya un imperio, claro, en decadencia, y ahí le corresponde entregar su vida a Dios. Cuando lo han capturado, pues a los cristianos no les era permitido profesar su fe, entonces eran condenados directamente a las fieras, a morir en los juegos, etc. Sin embargo, ha pasado a nuestra vida, a nuestra historia, una leyenda en torno a Pedro que nos dice que Pedro murió crucificado, murió en una cruz, pero como él no sentía que efectivamente debía morir como su maestro, no quería tener el honor de morir como Jesús, porque así lo entendía él, prefirió que esta cruz estuviera clavada hacia abajo, para cambiar un poco en algún detalle, que su cruz no era exactamente la misma de Jesucristo, porque la cruz de Jesucristo pues, fue una cruz mucho más pesada, un sacrificio mucho más grande, más cruento, más cruel. Los historiadores dicen que quizás Pedro realmente murió como una antorcha humana para iluminar algún evento de los romanos, que quizás murió en las fieras, etc., pero existe la posibilidad también de que haya muerto en una cruz. Lo vemos, la tradición, la leyenda, las historias que nuestro cristianismo nos ha transmitido, que la Iglesia nos ha transmitido, incluso en estos ejemplos de martirio, nos muestra cómo la cruz nos persigue, cómo nuestra vida está llena de la cruz de Cristo. Ojo, con esas dos dimensiones que en el inicio les quise mostrar. Se trata de sí de dolor y de sufrimiento, pero también de la gran importancia que tiene la cruz en nuestra vida como el medio de la salvación de nuestras almas. Vamos a ir concluyendo con este tema. Preguntémonos, ¿cuáles son las cruces de nuestra vida? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Dónde está la violencia? A veces la cruz en nuestra vida está en una enfermedad difícil que tú mismo en carne propia padeces. La diabetes, la hipertensión, el cáncer,
etcétera, ¿no? Un accidente. O quizás la cruz no está propiamente en ti, sino en un ser querido, anciano, enfermo, que cuidas y que es difícil. La cruz también pudiera estar emocionalmente, lo que hoy los psicólogos llaman un trauma, alguna enfermedad mental, situación difícil de nervios, de tensión y que nos provoca inestabilidad y que la sufrimos. Puede estar en alguna situación económica, de aislamiento, de incertidumbre, de miedo, de temor. Esas cruces son aquello que nosotros no deseamos, que quizá no provocamos, pero que salió en encuentro en nuestra vida. Se trata de asumirla, de cargar esa cruz, de encontrar incluso en el dolor y en el sufrimiento la cruz de Cristo. Vamos a comenzar ahora nuestro segundo tema. El tema se llama la tumba vacía. No se trata de una tumba vacía cualquiera que ha sido utilizada por alguien y ahora ya no está el cuerpo, sino que se trata de la misma tumba de Jesús. Aquí nosotros tenemos presente una imagen que es interesante verla y aprovechamos este escenario para mostrarla. Se trata de un angelito, las alas, su cuerpo, que está aquí frente a nosotros. El angelito está sentado sobre un espacio y atrás se ven un poco de los árboles, y arriba tiene los símbolos de los 4 evangelistas. Y lleva un listón con un mensaje que está en latín. El ángel está sentado sobre la tumba de Jesucristo. Y precisamente en el listón donde hay un texto en latín se habla porque buscan entre los muertos al que vive, resucitó. Es decir, es como una especie de imagen del momento
cuando se encuentran con la tumba vacía, que un ángel aparece y les dice: no sigan buscando entre los muertos a Jesucristo, porque ha resucitado, porque vive. Este segundo elemento del retiro que nosotros estamos haciendo es importante, porque a nosotros nos enseña que la cruz, el dolor, el sufrimiento, el desprendimiento, el lugar desde el cual se proclama la salvación al mundo, no es el punto final de la historia. Más allá de la cruz hay una tumba vacía, es decir, algo que anuncia la resurrección del Señor Jesús. Vamos a comenzar este tema leyendo nuevamente la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es muy importante, y sobre todo con este tema, porque mucho se ha querido debatir sobre si Jesús sí o no resucitó. Para algunos la resurrección de Jesús les parece una cosa que no puede ser probada científicamente. Por otros dicen que fue un arreglo entre los cristianos para poder usurpar a los judíos. De hecho, entre los mismos judíos, nos lo dice el Evangelio, hicieron el acuerdo de decir que los discípulos de Jesús se habían llevado el cuerpo y lo habían desaparecido. Pero es importante por eso leer la Sagrada Escritura, porque es un testimonio vital de la resurrección de Jesús, donde aparece como el gran signo de credibilidad de que Jesucristo venció a la muerte, que hay una tumba vacía, es decir, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Si dicen algunos que no resucitó, quisiéramos ver las evidencias. Vamos a leer la palabra de Dios para nosotros tener presente el pasaje que Cristo nos ha dejado de su testamento cuando Él resucita. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues pusieron a Jesús, porque era el día de la preparación de los judíos, y el sepulcro estaba cerca. El primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo, quien Jesús quería, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ese pasaje está también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, del versículo 41 al capítulo 20, versículo 2. Lo repito nuevamente. Evangelio de San Juan, capítulo 19, del versículo 41 al capítulo 20, versículo 2 del Evangelio de San Juan. ¿Qué es lo que encontramos ahora? Lo llevan a sepultar a Jesús a un sepulcro nuevo, es decir, Jesús estaba bien muerto y lo depositan en ese sitio. Después pasan un día, quizá dos, y era recurrente entre los judíos que los primeros días, como sabían que el cuerpo todavía no se descomponía, como especie de parte del luto y de los cuidados funerarios, digámoslo así, funerales que hay después de que alguien ha fallecido, algunas mujeres y otras personas llegaban a agarrar otra vez el cuerpo del difunto para ponerle perfumes, para rociar su cuerpo de líquidos, ahora sí que pudieran mantener todo un poquito más el cuerpo y además con un olor agradable, y esto lo hacían los primeros días. María Magdalena llega precisamente con esta intención y pues no encuentra el cuerpo de Jesús. La tumba está vacía. ¿Qué entendemos con la tumba vacía? La tumba vacía, como lo mencionamos hace un momento, es el gran punto de quiebre entre si Jesús resucitó o se robaron el cuerpo. Para empezar, también lo mencionamos, no tenemos registro alguno de que el cuerpo de Jesús esté en algún sitio. Los que dudan de la resurrección de Jesús, les diríamos: tráiganos el cuerpo y entonces podemos iniciar un diálogo de la no resurrección de Jesús. Sin embargo, el Evangelio y otros textos de la época nos hablan precisamente de la resurrección de Jesús con una tumba vacía como la gran prueba de esa resurrección. ¿Qué significa además la tumba vacía? La tumba vacía también significa que no todo el tema de Jesús y la situación y salvación de Jesús
terminó en la cruz con un dolor cruento, sino que Jesús resucita. Desde ahí, desde la resurrección, desde esa tumba vacía, es que podemos entender ahora sí todo el mensaje de Jesucristo. Y sobre todo se ilumina de una manera muy especial la cruz. La cruz adquiere sentido y podemos decir todo lo que en la otra charla dijimos, gracias a que hay un sepulcro vacío, gracias a que Cristo resucitó. Si Él no hubiera resucitado, la cruz hubiera quedado como simplemente el signo del fracaso de Jesucristo y así de todos los cristianos, y la cruz sería, aún todavía hoy quizás, un instrumento de tortura histórico y no más que eso. Por eso nosotros creemos en nuestra espiritualidad que no solamente la cruz es un signo importante para nosotros, la cruz estaría incompleta si no hubiera habido una tumba vacía. Vamos a llevarlo un poco a nuestra vida. En nuestra vida no todo es dolor, no todo es sufrimiento, no todo es pérdida, no todo es desprendimiento. En nuestra vida también hay gloria, hay regocijo, hay alegría. Y quizás si nosotros hacemos un poco de memoria y pudiéramos contar nuestras horas y ver si funcionan como dolor o como alegría, nos daríamos cuenta que nuestra vida es más positiva de lo que pensamos. Solo que de repente le ponemos demasiados reflectores a nuestras cruces, olvidándonos de la resurrección, olvidándonos de la gloria y de la esperanza que Dios nos da. Los invito, queridos hermanos, para que nosotros contemplemos nuestra vida como cristianos completa, no solamente con el dolor, con el sufrimiento, con los momentos difíciles de la vida. Es importante que nosotros veamos toda nuestra vida en su conjunto. Nuestra vida no es solamente una cuaresma larga de penitencia, quizás en esos días un poco más significativa que otras veces de cuarentena, sino que nuestra vida es más que un momento difícil. Nuestra vida también es Pascua, nuestra vida también es regocijo, es solemnidad, porque Dios ha estado de parte nuestra y hemos podido salir victoriosos desde la cruz. Ahora bien, hemos dicho, la sepultura vacía de Jesucristo ilumina la cruz, le da sentido, no todo termina en la cruz. Pero por otro lado, pudimos llegar al sepulcro vacío porque antes Cristo había muerto en la cruz. Se los voy a decir de una manera distinta. Podemos resucitar, podemos estar en la gloria, en la felicidad, en la alegría, solo si pasamos también por la cruz, si pasamos por la prueba y si salimos victoriosos de ella. Vamos a pedirle mucho a Dios en este segundo tema, que nos ayude a contemplar esos momentos de alegría, de felicidad que tenemos. Le vamos a pedir a Dios que nos ayude a valorarlos, a descubrir que ellos vienen gracias después de un periodo difícil, de un periodo de entrega, de desprendimientos, de lucha, pero que al final encontramos la tumba vacía. Recordemos que si Cristo no hubiera resucitado, pues no estaríamos aquí escuchando y queriendo rezar con Él. No estaríamos aquí al pendiente de su vida. No estaríamos nosotros teniendo esperanza en Jesucristo. Porque Jesucristo simplemente hubiera sido un hombre generoso, bueno, que hacía milagros, que decía que algo tenía que ver con Dios, pero que al final se quedó muerto, ahí, en un sepulcro, sin resucitar. Un gran hombre, un héroe, una persona importante, bondadosa, pero no el Hijo de Dios. Sin embargo, la tumba vacía, el vencimiento de la muerte, es lo que nos ha llevado a ti y a mí, a nosotros creer en Jesús como aquel que es capaz de iluminar toda nuestra vida. Vamos a poner algunas preguntas para seguir nuestra reflexión en silencio ahí desde donde estamos. La primera pregunta importante al respecto sería: ¿cuántas veces he podido salir adelante en mis problemas? Es decir, ¿cuántas veces he vencido mis enfermedades, mis temores, mis problemáticas, mis retos? ¿Cuántas veces y cuáles han sido? Los más significativos, porque muchas veces hemos salido adelante. Pero ¿cuáles han sido esas luchas, esas cruces que las hemos vencido con la ayuda de Dios y de otras personas? Y es bueno recordar
en un ratito cuáles han sido esos eventos importantes de dolor que hemos salido adelante. Seguro que tenemos, seguro que somos capaces, seguro que Dios ha estado de nuestro lado. Hay que ubicarlos. Segunda, ¿cuántas veces hemos ayudado a los que se sienten tristes por su cruz, no solo a cargar la cruz, sino a moverles la roca que los tiene sepultados? Es decir, ayudarlos a resucitar, a salir de sus problemas. No nada más se trata de dar consuelo, sino a cuántas veces y a qué personas les hemos dado soluciones a sus problemas, para que vean la resurrección, para que vean la alegría, para que vean la felicidad. El cristianismo no nada más sirve para acompañar el dolor de la gente. Cuando no hay más remedio, claro que esto es solo lo que se hace. Pero el cristianismo también mueve la piedra del sepulcro donde Cristo estaba, es decir, donde la persona está atorada en la muerte. El cristianismo da soluciones a la vida, compromete con la vida. ¿Lo hemos hecho? ¿Con quién? ¿Con cuántas personas? Y la última pregunta, ¿qué hemos sentido cuando no hemos ayudado a los demás a resucitar? ¿Qué hemos sentido, qué hemos experimentado cuando no nos hemos comprometido en los problemas y en las cruces de los otros? Seguramente no nos hemos sentido bien. Pidámosle a Dios que nos enseñe pues a tomar la cruz, pero saber resucitar, porque eso es lo que nos ha enseñado Él, a poner toda nuestra esperanza en Él, que venció la muerte y que dejó Estamos en nuestro tercer momento de este retiro, donde haremos una reflexión interesante a partir de un símbolo que nosotros vemos continuamente cuando nos acercamos a recibir los sacramentos. Estamos hablando del cirio pascual. El cirio pascual es esta vela gigante que nosotros tenemos aquí. Digo gigante porque nosotros no nos llevamos una de estas, ni recibimos una de estas cuando somos padrinos de bautizo o algo por el estilo, sino que es una vela gigante, grande, hecha de cera. Todos esperamos que sea de cera de abeja, no importa cuál cera, pero bueno, cera que sirve para hacer una veladora, un cirio. Y en este caso estos cirios pascuales se utilizan de esta dimensión, se utiliza sobre todo en las capillas, en los templos, en las parroquias, donde se reúne toda la comunidad para celebrar. ¿Qué significa el cirio pascual? ¿Y por qué el cirio pascual es un elemento que nos puede ayudar para prepararnos en esta cuaresma y celebrar la Pascua, es decir, la resurrección de Jesús? Por un lado teníamos la cruz, donde Jesús murió. Por otro lado teníamos el sepulcro vacío, donde está el signo grande de que Jesús venció a la muerte. Y por otro lado tenemos el cirio, que es un símbolo también muy importante, como la cruz, que acompaña toda nuestra vida espiritual. Si nos hemos dado cuenta, cuando celebramos los sacramentos, nunca nos regalan una cruz, solo en el matrimonio, y ya sabemos por qué. No es cierto, en el matrimonio se puede no regalar la cruz, pero en la mayoría de los sacramentos recibimos una velita, un cirio pequeño, y no así una cruz. No recibimos una cruz el día de nuestro bautismo, no recibimos una cruz el día de la primera comunión, no recibimos una cruz en ninguno de los otros escenarios, solamente aquí. ¿Cuál es la relación entonces que hay entre la cruz de Cristo, el cirio pascual? ¿Por qué el cirio acompaña nuestra vida de frecuencia a los sacramentos y por qué no así la cruz? Son preguntas interesantes y vale la pena que nosotros hoy reflexionemos al respecto
para valorar más esas velitas que nos regalaron el día de nuestro bautismo, velitas que nos regalaron el día de la primera comunión y que seguro que las tenemos arrumbadas por ahí en la casa, en algún rincón. Vamos a iniciar. Debemos tomar, antes de hablar directamente del cirio, la Sagrada Escritura. Y les voy a decir cuál es la cita que hoy vamos a necesitar. Se trata del Evangelio nuevamente de Juan, que es donde hemos estado haciendo este retiro el día de hoy. Ahora vamos a ir al capítulo número 8 del Evangelio de San Juan. Y el versículo es el versículo 12. Nuevamente, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. ¿Qué nos dice este versículo? Lo siguiente. Jesús les habló otra vez y les dijo: Yo soy la luz del mundo. La persona que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús aparece claramente como aquel que dice que Él es la luz. Luz que sirve para iluminar cuando no se ve. Vayamos a nuestra vida de todos los días. Cuando nosotros estamos en un lugar y no tenemos manera de ver, porque la luz natural del sol se ha ocultado, pues encendemos una lámpara. No les voy a decir que encendemos una luz, una veladora, porque solamente en caso de que no haya luz de electricidad, pero lo podemos entender mejor cuando encendemos una luz. ¿Cuándo encendemos las luces? Cuando está oscuro. ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando hay un dicho que nos ilumina bastante bien este tema. Decimos que de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Es decir, sin la luz las cosas no se pueden apreciar, no sabemos sus colores, no podemos saber muy bien sus dimensiones, no podemos saber nada, todo está velado. Una luz, una lámpara, una veladora, un cerillo, etcétera, cualquier radiación de luz, nos permite saber los detalles que tienen las cosas. De lo contrario, todo parece igual, todo parece penumbra, todo parece un sitio donde hay muchas cosas o posiblemente nada, pero no vemos sus dimensiones ni valoramos lo que está alrededor. Cuando se enciende una luz, todo se ilumina. Los colores adquieren vivacidad. Los tamaños se ubican, los perfiles están allí presentes a nosotros. Es lo que sucede cuando prendemos la luz. Gracias a la luz, si nosotros nos damos cuenta, nuestros ojos funcionan también a través de la luz, saben identificar cuando hay luz, las pupilas se dilatan, se achican, etc. Y esto nos va enseñando a valorar el mundo que está a nuestro alrededor, a valorar los colores, las dimensiones, etc. Que Jesús nos diga que Él es la luz del mundo es importante, porque nos está diciendo que desde Él es como se puede ver con claridad el mundo, lo que hay alrededor. Solo desde Jesús se puede ver los colores que tiene la vida. Solo desde Jesús se puede saber las dimensiones que tienen las cosas. Él es la luz que ilumina la oscuridad. ¿Qué relación hay entonces con el cirio? El cirio no nada más es un cúmulo de cera que ha sido procesado y ha hecho un cilindro, sino que el cirio tiene razón de ser a través de la llama. Si lo encendiéramos, veríamos que se enciende la llama y para eso sirve. Un cirio de gran magnitud, con un pabilo grande para iluminar a muchas personas. Son tres los elementos del cirio. Por un lado, la cera, el cuerpo. Por otro lado, tenemos la mecha. Y por otro lado, tenemos la luz que se le da al cirio para que pueda cumplir con su función. San Agustín, este padre de la iglesia, de los primeros cristianos, y importante para el mundo de los católicos, para la doctrina, en un texto que se le atribuye a él, no con toda la certeza, en el futuro podremos saber si sí es o no este texto que se le atribuye a San Agustín, él hace una catequesis muy interesante comparando el cirio con el hombre mismo, con cada uno de nosotros. Decía, por ejemplo, que el cirio, por un lado, tiene la cera, y esto significa que es el cuerpo, es decir, nuestra carne, nuestros huesos. Por otro lado, el cirio tiene un pabilo o una mecha, que es el alma que nosotros tenemos, nuestros sentimientos, nuestras emociones,
toda nuestra capacidad y fuerza espiritual, emotiva, psicológica. Y por otro lado tiene la luz. Y la luz, él decía que es la sabiduría, el espíritu que hace que este cirio tenga sentido. Nuevamente, 3 elementos del cirio: cera, pabilo o mecha y luz. La cera, decía San Agustín, es nuestro cuerpo, todo lo material, nuestro organismo. El pabilo, nuestro mundo espiritual, nuestra alma. Y la luz es la sabiduría que hemos recibido de Jesucristo. Entonces, nosotros también somos como pequeñas veladoras, como pequeños cirios, que estamos llamados a llevar la luz de Cristo a los demás. Es importante presentarlo de una vez. Este cirio, como el cirio que puedes tener en tu casa, es el gran símbolo de la resurrección de Jesús. De hecho, este año quizás solamente lo podremos ver a través de la televisión o de alguna red social. Veremos el Sábado Santo cómo en las celebraciones litúrgicas se va a bendecir el cirio pascual. Es una celebración muy larga. Y el cirio pascual es tan importante que se dice todo un pregón sobre él. Es decir, se alaba a Dios, se venera a Dios y se canta un himno importantísimo y bellísimo sobre este cirio. ¿Por qué adquiere tanta importancia? Porque este es el símbolo de Jesucristo. Ese es el símbolo de Cristo resucitado. A veces cuando nosotros queremos pensar en Cristo resucitado o queremos que alguien nos transmita una imagen de Cristo resucitado, generalmente ponemos un Jesús que está con la manita hacia arriba y que va subiendo al cielo. Es correcto, está bien, pero en la liturgia, en nuestras celebraciones de todos los días, utilizamos el cirio como el símbolo de la resurrección de Jesús. No ocupamos en el templo entonces tener la imagen de Jesús que sube en bulto, sino tener el cirio, porque este es el símbolo de que Cristo ha resucitado. ¿Cuándo utilizamos el cirio? Además en la Pascua. De hecho, las personas que lo puedan bendecir a través de la televisión o que tengan los de los años pasados, lo pueden prender terminando la Cuaresma, iniciando la Pascua, como el símbolo de la presencia de Cristo en nuestro hogar, en nuestra vida. Pero además, el cirio se prende en otros momentos de la vida de la iglesia. Cuando has sido padrino de bautizo o has acompañado a alguien a bautizar, está presente el cirio. Y de ahí, por eso los padrinos llevan sus velas para sus ahijados y lo prenden desde aquí. Cuando hay también una primera comunión, la confirmación, ¿sí? Generalmente vienen, algunos lados todavía lo dan juntos, también se utiliza el cirio para encenderse como la luz de Jesucristo. Y el último momento en el cual nosotros vemos la presencia del cirio es cuando vamos a sepultar a alguien, vamos a la misa del funeral. Ahí aparece el cirio encendido porque es el signo de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de todo esto para nuestra vida? En ese momento en que estamos de retiro, estamos acompañando al Señor Jesús en compañía de nuestra familia y de nosotros mismos concentrados, pues debemos aprender a ser un signo de luz para los demás. Los invito entonces a pensar en 3 preguntas que nos ayudan a ir bajando esto que hemos comentado a la vida de todos los días. La primera pregunta: ¿sé dar buenos consejos? Eso es importante porque a través quizás de nuestras palabras es como nosotros vamos iluminando la vida de los demás. Les enseñamos lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir, los corregimos y eso lo hacemos a través de nuestros consejos. ¿Somos buenos consejeros? ¿La gente nos busca para esto? ¿O más bien quizá de repente somos malas influencias? Primera pregunta entonces, ¿sé dar buenos consejos? Reflexionemos. La segunda pregunta es importante. ¿Sé acercarme para que me den buenos consejos los demás? ¿Sí o no? Porque no nada más nosotros somos luz, sino ocupamos luz de los demás para nuestra vida. Claro, hay que acercarnos a personas que nos sepan orientar, no cualquiera. Más si son cuestiones personales, delicadas, hay que pedir la ayuda necesaria. Pero eso es importante, tener la humildad de acercarnos a pedir un consejo. Entonces la segunda pregunta es, ¿me gusta acercarme a la luz? ¿Me gusta ser aconsejado por los demás? Y la tercera pregunta,
La tercera pregunta es muy importante y es esencial. Me gusta leer la palabra de Dios y descubrir allí a Jesucristo, la luz de mi vida. Yo creo que todos tenemos varias Biblias en nuestra casa, quizá más chiquitas, las que te han regalado cuando has hecho los sacramentos. No son para dejarlas en el librero y que se vean bonitas. Son para utilizarlas, para abrirlas, para ver la luz, para que podamos encontrar a Jesús y desde aquí ser aconsejados de una manera especialísima. ¿Te gusta tomar la Biblia? ¿Te gusta leerla para confrontar tu vida? Esa es la tercera pregunta. Le damos gracias a Dios por esta última reflexión y queremos valorar de aquí en adelante los símbolos de los cirios, como la luz de Cristo, como el signo de la resurrección, y queremos nosotros dejarnos iluminar por su vida a través sobre todo de la Sagrada Escritura y de las personas que tanto bien nos hacen. Eso ha sido todo por ese momento de retiro que hemos tenido. Espero que haya sido de tu agrado, espero que te haya dado elementos para vivir esa Cuaresma, que yo sé que la estamos viviendo todos de una manera bastante particular. Estamos en casa, estás en casa con tu familia, con tus seres queridos. Sin embargo, el mensaje del Evangelio ha querido llegar hoy a ti a través de estos medios y en estas circunstancias. Dios nunca nos abandona, Él siempre nos habla, siempre está cerca de nosotros. Damos gracias a Dios por todos los medios tecnológicos y digitales que hoy te han permitido hacer esta reflexión a lo largo de este día, a tu tiempo, en el sitio, en el lugar donde tú lo has decidido. Dios valora ese esfuerzo que haces y te dará frutos abundantes como si hubiéramos vivido este momento de retiro en persona de frente a frente. Recordemos que en nuestra vida los tres símbolos que hoy hemos tenido la oportunidad de reflexionar, la cruz, el sepulcro vacío y el cirio, son símbolos que los tenemos al alcance de nuestra vida, en imágenes, en cuadros, en bulto. Aprovechémoslos, veamos toda la doctrina, toda la espiritualidad que Dios nos ha querido dejar ahí y que nos invita a un compromiso con el mundo. La cruz nos recuerda que nuestro sufrimiento puede ser asumido con el de Cristo también en la cruz. El sepulcro vacío nos recuerda que nuestra vida no es todo un dolor y sufrimiento, sino es gloria, es resurrección, es un final feliz. Y el cirio nos recuerda que a lo largo de toda nuestra vida, Dios ha querido estar cerca de nosotros para iluminar nuestra vida con su palabra y así poder ver la realidad con los ojos de Jesús. Gracias por este momento. Un saludo a tu familia